Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. La pregunta está en Hechos 16:30. En Hechos 16:30. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Esa pregunta la podemos contestar de dos maneras. La podemos contestar con teología histórica o la podemos contestar con teología bíblica. Yo la voy a contestar con teología bíblica porque esa pregunta viene en la Biblia. Viene ahí en la Biblia. Entonces la respuesta debe estar en la Biblia. Pero antes de que tú sepas qué debes de hacer, quiero que sepas qué hizo Dios. Antes de que tú sepas qué debes de hacer para ser salvo, déjame decirte qué hizo Dios para que tú puedas ser salvo. Lo que Dios hizo fue un plan para salvarte. Dios hizo un plan para salvarte. Y ese plan Él lo planificó en la eternidad. Todavía no existías tú, todavía no existía Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nada de eso aún pasaba cuando Dios ya planificó salvarnos. Wow, hermanos, ese es nuestro Dios. Recuerden que el día de ayer le enseñaba a los jóvenes, lo que sabemos de Dios es solo lo que Él nos dio a conocer de sí mismo. Eso es Romanos 1:19. Pero es lo único que sabemos de Dios, lo que Él mismo nos dio a conocer de Él. No sabemos nada, hermanos, de Dios, solo lo que Él quiso que nosotros supiéramos de Él. Él es maravilloso. Él quiso que tú supieras que Él pensó en salvarte desde antes que tú mismo existieras. Eso lo dicen varias citas, pero solo pondré una. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso ya es muy grande información. Por eso Él es Dios. Y Él dijo ahí en el cielo, necesito un sacrificio perfecto para poder salvar a los hombres. Y entonces Él vio en su creación, Apocalipsis 5:11, dice que en el cielo hay millones y millones de ángeles. Y Él vio a los millones y millones de ángeles y dijo, ninguno es digno de ser sacrificado por ti y por mí. Ni el ángel Gabriel, ni el arcángel Miguel, ni los querubines o algún serafín, ninguno era digno de ser sacrificado por ti y por mí. El sacrificio por ti y por mí tenía que ser un sacrificio perfecto. Y la profecía de Isaías dice que ese sacrificio sería molido por nuestros pecados. Y el único que podía hacer el sacrificio perfecto era aquel que nos creó. Y según Juan 1:3, aquel que nos creó es Jesucristo. Todas las cosas por Él es Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él es Jesucristo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, tú y yo no existiríamos si no hubiera sido por Jesucristo. Nada existiría si no hubiera sido por Él. Y entonces, el único digno de morir por ti y por mí era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dijo, sí, Padre, no tienes que sacrificar a nadie, porque nadie es digno. Heme aquí para ser sacrificado por los hombres. Eso es lo que Dios hizo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Sacrificar a su Hijo. Y lo sacrificó en la cruz del Calvario. Allí el Hijo de Dios
fue molido por nuestros pecados, para hacer posible que nuestros pecados sean perdonados. Eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. Y es que la pregunta es, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Primero quise decirte qué es lo que Dios hizo por ti, para que tú pudieras y yo pudiera acceder a la salvación. Ahora contesto la pregunta, ¿qué debes hacer tú para ser salvo? Lo primero que tienes que hacer, dice Santiago 4:8, acercarte a Dios y Dios se acercará a ti. Eso es lo que tienes que hacer primero, acercarte a Dios. Unos versos atrás, 4:4 de Santiago dice, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tú estás aquí visitándonos porque tú conoces el mundo, yo también. Y estás aquí visitándonos porque tú ya estás cansado de ser amigo del mundo. Yo también me cansé de ser amigo del mundo y enemigo de Dios. Por eso estás aquí. Y eso es muy bueno para ti, porque lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios y Dios se acercará a ti. Dios te dice, yo ya hice todo para redimirte. Ahora lo que a ti te toca es acercarte a mí y yo me acercaré a ti. Pero ¿cómo puedes acercarte a Dios? Eso es exactamente lo que se le dijo al carcelero de Filipos. Mire, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerden que no voy a usar teología histórica, porque la teología histórica dice, ¿ves? Tú no tienes que ser bautizado para perdonar tus pecados. La teología histórica, tú solo crees, sí, creo, ya eres salvo. ¿Y qué crees? No nada más te vas a salvar tú, también se va a salvar toda tu casa. Eso no dice la teología bíblica. Por eso quiero explicarlo con teología bíblica. Mire, él preguntó qué debo hacer para ser salvo. A él se le dijo, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero hermanos, para creer se necesita antes oír. Necesito oír para poder creer. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Entonces, si al carcelero de Filipos se le dice, cree, lo que tienen que hacer con el carcelero de Filipos es hablarle la palabra para que la oiga y la pueda creer. Y no solo el carcelero, sino toda su casa. Si queremos que se salve el carcelero y su casa, el carcelero necesita oír la palabra y también los de su casa. Es exactamente lo que dice el texto que sigue en Hechos 16:30. Después de que el carcelero de Filipos pregunta, ¿qué debo hacer? Dice el 32, y le hablaron la palabra. ¿Lo notó? No solo a él, sino le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y para qué le hablaron la palabra? Para que él pudiera decidir si creerla o no creerla. Si él la cree, va a ser salvo. Y si su casa la cree, también va a ser salva. Tenemos un jovencito que solo él se bautiza. Bueno, no tiene papá ni mamá. Por ahí hubo una tragedia. Pero él tiene 2 hermanitas y vive con su abuela. Él ya fue salvo porque le hablamos la palabra y la creyó. Ahora, si queremos que sea salva también su casa, necesitamos que él, que ya oyó la palabra y la creyó, le hable también a su casa para que su casa sea salva. Muy bien, no es que se salva uno y se salvan todos. Necesitan todos oír la palabra para poder ser salvos. Muy bien, la pregunta fue,
¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí hay dos cosas ya que el carcelero debe hacer para ser salvo, que son oír y creer. ¿Estoy bien? Oír y creer. Esa es la razón por la cual tengo ahí ese diagrama. Se necesita primero oír la palabra y luego se necesita creerla. Déjame decirte algo para que lo oigas. Y si tú lo crees, entonces vas a dar un paso más. Pero necesitas oírlo y luego creerlo. Mira, escucha. La Escritura enseña que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios a la tierra para deshacer las obras del diablo. Eso significa que todo el tiempo que hemos estado sin ser bautizados, el diablo ha hecho mucha obra en nuestra vida. Y Jesucristo fue enviado para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? No le hagas al vivo o a la viva. No te hagas al listo. Tú sabes cuáles obras. Pero yo te voy a poner aquí algunas. Por ejemplo, el diablo construyó en tu vida la fornicación. Fornicación quiere decir tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El diablo puso en tu vida la idolatría. Yo sé que tú sabes qué es la idolatría. ¿Quién de ustedes pone ajos en su puerta para espantar los espíritus malos? Ajá, hay gente que pone ajos. Otros ponen una herradura. Otros traen de llavero un ojo de conejo o una pata de venado para la buena suerte. Pura idolatría. Porque el venado, la pata de venado y el ojo, es al revés, la pata de conejo, entonces sí tenías. Ahí está uno, solito salió. Tenía, sí, amén, de eso hablábamos. Tenía. No, yo voy a tener una pata de conejo para buena suerte tuya, porque de conejo no fue. Le arrancaron la pata. O una hoja de venado para suerte mía y la suerte del venado. Le sacaron el ojo. Hay quienes tiran cal o sal en la puerta para espantar los demonios. Pura idolatría, hermanos. Si alguien dice, como yo he oído, cuando te levantes en la mañana, no te levantes con el pie izquierdo, porque te levantas con el pie izquierdo, todo el día vas a tener mala suerte. Y allá en México hay un predicador que tuvo un accidente y perdió el pie derecho. Y él todos los días se levanta con el pie izquierdo. Imagínense si él se hace idólatra, pues nunca se bajaría de la cama. Adúlteros. Un adúltero es el que tiene una relación sexual fuera de su matrimonio. El diablo está construyendo eso en tu vida. Afeminados. Los que se echan con varones o mujeres con mujeres. El diablo construyó eso en su vida. Avaros. Eso quién sabe qué sea, ¿no? Los avaros no dan ni sombra. Los avaros, viene la ofrenda y buscan la monedita. No dan. Acuérdense, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No te metas mucho comprando cosas, porque después no vas a tener para ofrendar. Porque debes tanto que hasta lo de Dios se lo das a César. Fíjense, hermanos, cómo Dios hasta de finanzas nos habla. Pero bueno, nada más lo mencioné porque habla de los avaros. Los borrachos, eso quién sabe qué sea. No, yo creo que sí sabe, ¿no? Yo creo que el hermano Soto también era borracho. No, no es cierto, hermano Soto. Si tenía pata de conejo, por ahí iba también. Hermanos, el diablo construyó eso en nuestras vidas. Eso éramos. No crea que nomás el hermano. Yo creo que todo el mundo construyó cada cosa. Maldicientes, estafadores,
No, hombre, cómprame este carro, está bien bueno. Tú sabes que no está bien bueno. Y lo quieres vender como bien bueno. Puros estafas. ¿Sabes a qué vino Cristo? A destruir todas esas obras. Escúchalo para que lo creas. Por eso tú sin Cristo sigues y sigues y sigues en lo mismo. Tú eres un marido que maltrata a tu mujer y le pegas. Y ya no te vuelvo a pegar porque me dolió mucho en el corazón. Y luego lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Es porque la obra del diablo ahí está. Necesitas que el Señor Jesucristo la destruya. O disculpen, hermanos varones, tú eres una mujer que le pega y le pega a su marido, porque también hay mujeres que son muy violentas, bien enojonas. Apenas le dices algo y haces como un gato así, y te hacen, y yo lo digo porque así me hacía la mía. No, no es cierto. Pero sí hay mujeres así, hermanos, que son malas. Es que el diablo construye y entonces amarga nuestra existencia. Y no solo nuestra amargura nos amarga a nosotros, amarga a todos los que nos rodean. Ya después nuestros hijos hacen lo mismo, porque aprenden patrones y los repiten. Jesús vino y dijo: voy a destruir todas las obras que el diablo ha construido en tu vida, y voy a empezar a construir las obras de Dios en tu vida. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? ¿Usted que está aquí enfrente? ¿Cómo se llama usted? José. José. ¿Y cómo se llama su amada esposa? Socorro. Y nunca gritó su esposa su nombre a los vecinos: socorro, socorro. Hermano, ¿cuántos años tienen ya de casados? 42. Después de 42 años, yo creo que el hermano es bien dulce y tierno con la hermana, bien amable. Si después de 42 años el hermano no entendió, no dejó que el diablo destruyera esas obras y construyera nuevas, algo está pasando en la vida del hermano. Si eres enojón, hermano, o tienes un mes de bautizado, tienes años. Tuvieras un mes de bautizado, yo entiendo, porque eres un bebé, todavía no entiendes muy bien. Pero ya después de 5, 10, 15, 20 años de bautizado, todavía con ese carácter, todavía eres enojona, enojón, de mecha corta, propenso a la ira, que rápido te enciendes. No puede ser. ¿A qué estamos jugando? Hoy necesitamos decir: Señor, perdóname y voy a ser distinto. Cada año va a ser un año lleno de experiencias. Recuerden, experiencias, no actos repetitivos del pasado. Experiencia quiere decir experimento. Hice esto y sé que esto no es bueno y no lo vuelvo a hacer. Se llama error didáctico. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Aprendo de mis errores, se llama experiencia. No creas que alguien te dice: hermano, usted es un hermano muy sabio. No creas que uno es sabio porque, no, hombre, soy bien inteligente, yo, miren, hombre, nadie. No. Uno se hace sabio aprendiendo de tantos errores, de ver lo que el diablo construyó en su vida y de agradecer lo que Jesucristo destruyó y luego construyó en su vida. De ahí viene la sabiduría. Así que cuando veas un hermano adulto y digas: mira, el hermano es muy sabio, no creas que nunca se equivocó. Se equivocó muchas veces. Pero ahora las hermanitas son muy sabias porque aprendieron de sus errores. Pero cuando no aprendes y sigues igual, nunca tuviste experiencia. Sigues en los actos repetitivos del pasado. Disculpa, no era la idea, me fui para el monte, pero ya regreso al tema. Entonces, hermanos, si tú lo escuchas y dices: yo quiero que Jesucristo destruya esas obras en mi vida, déjame decirte cuánto costó el poderlas destruir. Fue herido por tus transgresiones, fue molido por tus pecados.
El que Él destruyera esas malas obras en nuestra vida no son gratis. Fue un gran precio. Fue molido por nuestros pecados. Ahí en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué tienes que morir por la humanidad? Tienes que ser el sacrificio perfecto. Es la única manera en que yo puedo perdonar a ese, a esa, aquella, aquel. Era la única manera en que nos pudiera perdonar. Porque los que estaban ahí le dijeron: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él pudo haberse bajado, pero no se bajó por ti y no se bajó por mí. Cuando dice el profeta que fue molido, recuerden que ya venía con su espalda lacerada, porque él recibió azotes, no de látigo hebreo. El látigo hebreo tiene correas de cuero. Y cuando azotan, solo levantan hinchazón en la espalda. Jesús fue azotado con el flagelo, el azote romano. Y el azote romano tiene hueso y plomo. Por eso la profecía dice: abrieron surcos en mi espalda. Porque el azote golpeaba y descarnaba, se traía la carne. Imagínatelo cuando fue clavado. No creas que no le dolió. Fue un grito ensordecedor. Cuando lo azotan, él grita de dolor. Cuando horadaron sus manos, él grita de dolor. Grita de dolor. Sus pies grita de dolor. Él fue molido por nuestros pecados. La razón: deshacer las obras del diablo y empezar a construir en nosotros las obras de Dios. Él es mi Señor, Él es nuestro Señor. Recuerden que la palabra Señor, dueño. Y es nuestro dueño porque Él nos compró con su sangre. Esta es mía. Es una memoria USB. ¿Y sabe por qué es mía? Porque yo la compré con mi dinero. Es mía. Nosotros somos de Jesús y le decimos Señor porque Él nos compró con su sangre. Él es el que cada día deshace las obras del diablo en nuestra vida y cada día construye las obras de Dios una y otra en nuestras vidas. Si tú escuchas esto, lo oyes y lo crees, entonces en tu corazón nace el dolor. Eso significa arrepentimiento, dolor en el corazón. Y ese dolor nos impulsa a un cambio de manera de pensar y a un cambio de manera de actuar. Eso es el arrepentimiento. Y quiero que sepas que Dios no te va a llamar de otra manera que no sea a través del sacrificio de Jesucristo. De hecho, hoy lo está haciendo. Él te está diciendo: si tú quieres ser salvo, necesitas acercarte a mí.
¿Y cómo, Señor, me acerco a ti? Necesitas oír, necesitas creer lo que oyes. Y necesitas que eso que escuchas produzca dolor en tu corazón y las ganas de cambiar, las ganas de ser otra persona, de ser una nueva criatura. Es la única manera en que Dios te va a llamar. Me dijo un vecino, si Dios me da un trabajo, yo me convierto a Cristo. Ni te conviertas, porque cuando pierdas el trabajo, se va a acabar tu fe. También conozco otra persona que tenía un hijo enfermo y dijo, si Dios sana a mi hijo, me convierto. No, el hijo murió, él nunca se convirtió. No, Dios no te va a llamar sanando a tu hijo o dándote trabajo. Dios te va a llamar y te llama solo por el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si eso no conmueve tu corazón, ya no hay nada que lo conmueva. Pero si lo conmueve, lo que va a pasar contigo es que vas a dar un paso más después del arrepentimiento. Pero mira, razona conmigo en ese texto. En ese texto se habla de una mujer. La mujer tiene por nombre Jezabel. Ahí la mujer es una mujer inmoral, una mujer prostituida. Y entonces dice ahí en la escritura que Dios la ve con misericordia, pero solo la ve con misericordia porque entre esa mujer y él está el sacrificio de su hijo. Y el sacrificio de su hijo fue para limpiarla de sus pecados, para deshacer las obras que el diablo había construido. Y le dio tiempo. Y Dios la vio y dijo, sé quién es, sé cómo vive, pero le voy a dar tiempo para que se arrepienta. Lo mismo hace contigo. Él te ve y te conoce. Y Él dice, yo sé quién es y cómo vive y cómo piensa, pero yo le voy a dar tiempo para que se arrepienta. Pero quiero que sepas que esa mujer te da un mal ejemplo, porque esa mujer no dice ahí que no tuvo tiempo para arrepentirse. No, tiempo sí tuvo. Dice ahí que no quiso arrepentirse. No, amigo, no sigas ese consejo. No sigas ese mal ejemplo. Si tú no te conviertes, no es porque Dios no quiere o porque no te da tiempo, es porque tú no quieres. Si tú no cambias es porque tú no quieres. De hecho, ustedes han escuchado Pablo a Corintios. Cuando tú entras a la tentación, ¿sabes qué hace Dios? Te pone la salida. Y si tú no sales, es porque tú no quieres. Es porque tú quieres seguir en el pecado. ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer? Porque esa mujer no quiso. Y de pronto murió. Murió. Y este pasaje de enseguida de Apocalipsis, me da mucha tristeza, hermanos. Me da mucha tristeza. Porque aquí hay muchos amigos, familiares, gente que amo. Y ahí dice que va a haber personas que nunca se van a arrepentir. Nunca les va a doler en su corazón que Dios haya sacrificado a su hijo unigénito. Y eso es bien triste. Ahí va tu papá, tu mamá, tus hijos, tu abuela, tus primos, tus amigos. Ahí van. Nunca se van a arrepentir. No sigas esos malos ejemplos. Hoy es un buen día para tu salvación. Aquí en mi espalda hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Si tú crees que Jesucristo va a deshacer las obras del diablo en tu vida y te va a dar una vida nueva, hoy es el día de tu salvación. Y entonces tú lo que vas a hacer es confesar. El texto que está ahí puesto dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, ahora que ya oíste, creíste y te produjo dolor, ahora tú decides. Todo mundo que conozco y todo mundo que me rodea va a saber que soy de Dios. Va a saber que soy de Dios. Y me van a decir, pero tú eras esto. Sí, yo era eso, pero yo entendí
que Cristo fue molido para deshacer esas obras en mi vida y que su sangre me limpió. Y de ahí en adelante tú tomas la decisión. Yo voy a confesar a Cristo donde esté. Ese es mi modo de evangelismo, hermanos, en la congregación donde estoy. Yo toda la persona que me encuentro le hablo. Así es como lo hago. No hay uno quien se acerque. Le hablo y le invito a la reunión. Tú puedes hacer buenas cosas como esta. Si tú sabes que Él fue molido por tus pecados, decide esto. De aquí en adelante, mamá, papá, mis amigos, mi esposa, mis hijos van a saber que yo soy de Cristo. Y qué bueno, porque ahí Jesucristo dijo: si tú me confiesas, yo te confieso delante de mi Padre que está allá en los cielos. Y es lo que nosotros queremos, confesar que somos de Dios. Un día iremos hacia la presencia de Dios y Jesucristo dirá: Padre, ¿ves a esa persona que viene ahí? ¿Ves a José que viene ahí, Padre? Pues él se arrepintió de sus pecados. En su vida destruí las obras del diablo. Y él todos los días de su vida, de ahí en adelante, se dedicó a confesar tu nombre y mi nombre. Va a ser maravilloso que Jesucristo confiese nuestros nombres en el día del juicio final. Si tú decides hacer eso, te falta un pasito más para que seas salvo. Lo que sigue de ahí es el bautismo. Mira, ahí está el texto que te digo: el que creyere y fuere bautizado será, que Dios lo bendiga, no, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Ahí está el texto. Pero enseguida viene el bautismo. Déjame decirte que la Iglesia de Cristo, en la teología bíblica, en Hechos 2:41, dice que para que tú seas bautizado necesitas dos cosas. O ahí dice: así que los que recibieron su palabra, necesitas recibir la palabra que estás oyendo. Si tú la recibes y la crees, dice ahí, serás bautizado. Y después de que tú seas bautizado, serás añadido. ¿A dónde? Dice el verso 47, serás añadido a la iglesia. Pero ahí también dice que el único que te puede añadir a la iglesia no somos nosotros. El que te añade es el Señor, el sacrificio perfecto, el que dio tu vida por ti, el que fue molido por tus pecados, el que quiere deshacer las obras del diablo en tu vida. Él es el único que te puede añadir. Nosotros no te podemos añadir a la iglesia. Mira, nosotros no sabemos cuando bautizamos a alguien, nosotros no sabemos si estamos bautizando un demonio seco y sacando a un demonio mojado. No sabemos. O si estamos bautizando a un pecador arrepentido y sale una nueva criatura en Cristo. El único que lo sabe es Dios y tú. Cuando vienes y dices: yo oí y yo creo, yo estoy arrepentido, de aquí en adelante voy a confesar a Cristo en mi vida y quiero ser bautizado. Enseguida de que tú te bautices, necesitas ser fiel. Y necesitas ser fiel, dice el 2:10, hasta la muerte. Y el 2:13 pone el ejemplo de nuestro hermano Antipas, que lo mataron por ser cristiano. Antipas estaba en un pueblo donde se adoraba a Dionisio. Dionisio es el dios del vino. Y entonces ahí había muchos borrachos. Y usted puede imaginarse a Antipas que va a la iglesia y la calle está llena de tomadores. Ellos lo mataron. Pero dice ahí la escritura que Antipas no negó a Cristo y siempre guardó sus mandamientos. Cuando tú te bautizas, ahora lo que tienes que ser es fiel hasta la muerte, hasta que te maten o hasta que mueras. ¿Y cómo uno puede ser fiel hasta la muerte? Así, mira, grábate ese texto. ¿Cómo me gustaría que estuviera ahí en la entrada de la ciudad en un espectacular grandote? Dice Filipenses 2:2, ocúpate
de tu salvación con temor y temblor. Ahorita mismo que estamos en la presencia de Dios, ten mucho temor y ten mucho temblor, porque lo que se está hablando es la palabra de Dios. Una persona fiel es una persona que se ocupa de su salvación. No es una persona que falta a la iglesia. Él nunca falta, prioriza todo primero Dios. No es una persona que llega tarde a la iglesia, le gusta llegar temprano a la iglesia. Y aquí aprovecho para decirles que hay 3 T, la letra T, hay 3 T para el cristiano. 3 T para el cristiano. La primera T, acuéstate temprano. Acuéstate temprano. Hoy es sábado, mañana es domingo, día del Señor. Acuéstate temprano. La segunda T, levántate temprano. Es día de reunión. Vamos a ir a adorar a Dios. Levántate temprano. Y la tercera T es vente temprano. Porque ¿de qué sirvió que te acostaras temprano, te levantaras temprano y en vez de venirte temprano te vienes tarde? No, tienes que venirte temprano. Vamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. La persona que se ocupa de su salvación con temor y temblor, cuando está cantando, hermanos, por ejemplo, un canto: Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. ¿Está sintiendo lo que canta? Está recordando que Cristo fue molido por sus pecados. Mientras mi hermano Miguel dirige los cantos, nosotros estamos pensando en lo que estamos cantando, que es lo que dice Corintios 14:15, ¿verdad? Canten no solo con espíritu, con el sentimiento, canten también con entendimiento. Una persona como ahorita que está oyendo la escritura, la predicación, no está dormida, ni está pensando, y discúlpenme si ya me pasé del tiempo, pero no está pensando, uy, ya es hora de irnos y el hermano no acaba. No está pensando en eso. Está pensando en lo que está oyendo. Está pensando en lo que está cantando. Es una persona que está ocupada de su salvación con temor y temblor. A ver, hay un ejemplo. Estás en tu casa y llega tu suegra. Y es hora de irse a la iglesia. ¿Qué vas a hacer? No, pues me tengo que quedar a atender a mi suegra. ¿O te vas a ir a atender a Dios? ¿Sabe qué, suegra? Llegó la hora de adoración. Le invitamos a que vaya con nosotros. No, pues que yo no, que yo. Ah, está bien. Entonces aquí se queda. Mire, suegra, al perro lo amarramos para que no rompa nada. Se me hace que a usted no. ¿Pero qué le diríamos? No, aquí está su casa. Usted puede quedarse ahí, no hay problema. Nosotros vamos a la adoración, porque Dios es primero que todo. ¿Y qué crees? Solo falta un pasito. Después de que tú hayas oído, creído, te hayas arrepentido, te hayas bautizado, te ocupes de ser fiel con temor y temblor, lo último que falta en el plan de salvación es lo siguiente. Bueno, que actúe esto, hermano Cristóbal. Ahí está. Lo que sigue es que te vas a morir. Te vas a morir, me voy a morir. Y el plan de salvación, ¿sabes dónde empezó? Empezó en el cielo. ¿Y sabes dónde va a terminar? Va a terminar en el cielo. Ahí empezó el plan de Dios, en el cielo. Y ahí va a terminar en la eternidad. Porque todos nos vamos a morir. Yo no llevo prisa. Si alguno de ustedes quiere adelantarse, está bien. Ahí predicamos en su funeral. Pero yo también me voy a morir. Yo ya tengo 60 años. Y el Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70. Y si usted, ahorita somos 8.500 millones de habitantes.
y se mueren 155,000 por día. Se mueren por cada minuto 103 personas. Cada minuto 103 personas están muriendo. Y hoy se van a morir casi 160,000 personas. Eso pasa todos los días. Y si usted se mete a la internet y checa ahí, tasa de mortandad, la mayoría está muriendo de 70 para abajo. La mayoría no muere de 70 para arriba. Hay quienes, dice el Salmo 90:10, llega a 80 años. Y si llega a 80 años, de ahí para allá, dice, va a ser puro dolor en el cuerpo. Le duele todo, hasta el orgullo. Porque dice, yo antes no me dolía esto. Será antes. Pero yo no sé quién de ustedes ya pasó los 80, pero no puede desmentir la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es verdad. Entonces yo tengo 60. ¿Sabe qué estoy pensando Dios mío, si me dejas llegar a 70, esos 10 años yo voy a ser generoso contigo. Yo voy a vivirlos para ti. Los voy a ocupar en ti, con temor y temblor. Y ándale, se murió el hermano Elías. No importa. Yo sé que el plan de Dios para salvarme terminaba en la eternidad. Segunda de Corintios 5:1 y 2 dice, Elías, hijo mío, cuando tu cuerpo se deshaga, tú tienes una casa acá conmigo, no hecha por manos humanas. Esta casa la hice yo y es eterna y está en los cielos. Filipenses dice, estoy esperando que Cristo venga, porque cuando Él venga, bueno, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y luego el 21 dice, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, porque allá en el cielo no entra carne ni sangre. Este cuerpo no está capacitado para estar en la presencia de Dios. Primera de Corintios 15 te explica cómo es ese cuerpo. Cuando tú resucites, vas a resucitar con un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo capacitado para estar en la presencia de Dios. Ya olvídese de los calambres, del dolor de la cintura, del dolor de cabeza. Ya olvídese que se envejeció todo. Ya olvídese de todos los males. Ya olvídese de la tristeza. Ya olvídese de la depresión, de la angustia. Ya no. El plan de salvación empezó en la eternidad y termina en la eternidad. Y vamos a terminar con un cuerpo capacitado para estar en la presencia de Dios. No más tristeza, no más dolor, no más muerte. ¿Y sabe qué dijo nuestro Dios en Apocalipsis 21? Hecho está. Yo, el Dios Todopoderoso, lo digo. Teología bíblica. Hace 1 año y medio murió mi mamá. Mi mamá, 12 hijos. Los 12 hijos en Cristo. Nos casamos, nos hicimos 24 y ahorita somos como 70. En Cristo. Podemos dar una congregación nosotros. En Cristo, ahí estamos, todo el mundo ahí, entre las 13 congregaciones divididos ahí en Piedras Negras. Les voy a vender el secreto de mi madre para que los hijos no se pierdan. Nunca le des a tus hijos 2 opciones. Si tú le das 2 opciones, ya lo perdiste. Con una vez que lo hagas, lo pierdes. Hoy es día de ir a adorar. Ay, es que no quiero porque me duele la panza. Se levanta y vamos a adorar. Hoy es día de ir a adorar. Mamá, pero tengo mucha tarea. Me deja ahí los libros y nos vamos a adorar. Además nos decía, ¿cuánto te tardas en la tarea? 2 horas, mamá. Pues cuando regresemos del culto, se me ponen las 2 horas. Ni nos poníamos. Lo único que queríamos era a ver si se nos hacía no ir al culto. Nunca nos dio 2 opciones. Los equipos de fútbol los hacían los domingos. Y nosotros queríamos jugar fútbol. No podíamos. Pero mamá, los demás muchachos de la edad juegan fútbol. Sí, mijo. Porque ellos no son de Dios. Usted es de Dios. Y usted va a ir a adorar. Siempre nos dijo que nosotros éramos de Dios. Y nunca nos dio 2 opciones. Y así crecimos. Solo teníamos una opción.
Nosotros somos de Dios. Y se los vendo la idea, hermanos, porque yo la practiqué en mi familia, con mis hijas. Ya la mayor se me casó y yo sabía que era de Dios. Tengo 2 nietecitos y ella les está vendiendo la misma idea. Ustedes son de Dios. ¿Por qué no decimos maldiciones? Porque somos de Dios. ¿Por qué no andamos de borrachos? Porque somos de Dios. ¿Por qué nosotros íbamos a la iglesia los domingos, los miércoles, los jueves? ¿Por qué vamos a las juveniles? Porque somos de Dios. ¿Y ellos por qué no van? Porque ellos no son de Dios. Por ellos no van. Hagan eso con sus hijos. No le hace, hermanita, que se te duerma, no hay problema. O sea, no le hace, hermanos, como una viejecita de la iglesia, viejecita, se duerme en la iglesia, hermanos. Y un hermano la regañó y le dijo: hermana, usted no debería dormirse en la iglesia. ¿Y sabe qué le dijo la viejecita? A ver, hermano, ¿quiere que me quede dormida en mi casa o venga y me duerme en el Señor? ¿Usted qué le diría? No, pues venga, si duérmase aquí en el Señor, hermano. ¿Para qué le quiere dormir en su casa? Entonces no importa, hermanos, que nos cansemos. Gracias por su atención. Si entre nosotros hay alguien que dice: yo entendí, hermano, no es porque me oíste a mí. La Escritura dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, el que convence de justicia y de juicio. No soy yo, fue el Espíritu de Dios. Ahí déjalo, hermano. Esa es la última diapositiva. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y mira lo que pasó. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y quiero que pongas atención en esto. Y se regocijó con toda su casa en esa última expresión de haber creído. No dice en Dios. Se regocijó de haber creído en Dios. No nos dice en Dios. ¿Qué dice? De haber creído a Dios. Son 2 preposiciones distintas. La preposición en Dios, hermanos, quiere decir: yo sé que Dios existe y creo que existe. Pero creerle a Dios quiere decir: yo creo lo que Dios dijo. Y ellos se regocijaron de haberle creído a Dios. Si tú buscas la cita de Abraham, dice que Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Tú puedes ser esta mañana amigo de Dios. Lo que tienes que hacer es creerle. Vamos a estar de pie. Si entre nosotros hay alguien que no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados y quiere esta mañana recibirlo, aquí estamos. Vamos a cantar la primera estrofa de un himno y hacemos un stop. Y lo vamos a cantar para invitarte. Ven mientras cantamos. Cantemos. Cuán tiernamente os está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando. Oh pecadores, venid. El carcelero de Filipos dice: enseguida se bautizó él y los suyos. Enseguida lo entendió y se bautizó. El etíope eunuco le preguntó a Felipe: ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Felipe le dijo: Jesucristo. Mandó parar el carro y se bautizó. El apóstol Pablo, que andaba persiguiendo cristianos que no los quería para nada, esa noche tuvo un encuentro con Jesús ese día, y él le dijo a un rey: yo no fui rebelde al llamamiento divino. Inmediatamente obedeció. Pero hay otro que se llama el rey Agripa. Él dijo: por poco me persuades a ser cristiano. No, ese no lo imites. No digas: ¿sabes qué? Yo por poco y me bautizaba y me convertí a Cristo. Imita los buenos ejemplos.
No seas rebelde al llamamiento divino. Enseguida entrégate al Señor. Pero es que nadie lo espera. No, pero Dios sí lo espera. Y cuando tú vengas y le digas, Señor, perdóname, quiero que sepas que no lo vas a sorprender. Él conoce toda tu vida. Si tú le dijeras, Señor, es que hice, Él te diría, te estaba esperando para que te arrepintieras. Yo ya sé todo lo que hiciste. Lo que quiero es tener de ti misericordia. Vamos a cantar una estrofa más. Y si hay alguien que quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados, venga. En el nombre del Señor Jesús le hacemos la invitación. Porque tememos si está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente os está llamando. Oh pecadores, venid.